Están nuestros invitados, Andrés Aciaín, Marco Leonetti, y está Iván Jagroski para hacer la presentación del tema. Sí, Víctor Hugo, porque se conoció después de 6 meses sin estadísticas la cifra del IPC del INDEC que comanda Jorge Todesca. Estamos hablando de un 4.2% en el mes de mayo, que contrasta con los 5 puntos que dio el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que era el índice que usaba el gobierno hasta este INDEC. Bueno, y a partir de esto la pregunta. ¿Le creen a este número? ¿Qué dice este número? ¿Cómo cotejarlo con otros que se han conocido? Empiezo por Andrés. Bueno, en principio sí, es creíble. Es más, muchas estimaciones, incluso de consultoras privadas, daban números más bajos. Nosotros mismos, yo dirijo un centro de estudio, habíamos estimado un 3,7 para el mes de mayo. Así que uno podría decir que está dentro de los rangos de los creíbles, obviamente un nivel muy elevado. Sí, lo mismo, creo que está dentro del promedio de las consultoras privadas que hacen una medición hasta semanal, con lo cual podemos tomar con las salvedades o con los recaudos que implica tener un índice de precios que es del área metropolitana, ¿no? Para entender, ¿ustedes este número, el 4.2, lo ponen en el último año o lo ponen ya dentro del año 2016? ¿En qué sentido? ¿Dónde tiene peso este número? ¿De qué nos habla? ¿De una inflación? Sí, no, claramente es una inflación 2016. Para que tengamos una idea, las inflaciones de consultoras privadas, distintas estimaciones, la de San Luis y Capital, de antes de diciembre de 2015, antes del cambio de gestión, especialmente hasta octubre, marcaban niveles siempre por debajo del 2% mensual. Una inflación que anualizada andaba en el 20-25%. A partir de ahí, los números se duplican prácticamente. Inflaciones del 5, 6, 3, en este caso 4,2. Estamos hablando de niveles de inflación que anualizados dan mucho más alto, incluso llegan a andar 60% más, pero que la expectativa es que, pasados los tarifazos, pasado el aumento brusco del dólar, descienda un poco. ¿Qué es descienda un poco? Que cierre el año alrededor del 40%, con una visión optimista. Ahora vamos a ver a qué precio, porque recién estábamos en San Juan y Boedo con la gente, con los comerciantes que no venden nada o que venden 30% menos, etcétera. Pero la misma pregunta que para Andrés. Yo creo que sí, que es el final de una escalada importante de precios de la primera mitad del año, donde a partir de ahora va a haber un descenso claro de la inflación, pero no nos olvidemos de algunos aspectos que van a forzar o van a empujar a la inflación hacia arriba. Por ejemplo, todo el sinceramiento de tarifas van a impactar en servicios y en productos, con lo cual tenemos una segunda vuelta digamos el efecto derrame hacia los productos y servicios que para ser producidos o elaborados necesitan de las tarifas públicas con los nuevos precios. A eso le agregamos que el gobierno ya está mirando las elecciones 2017, con lo cual va a salir digamos, al mercado un montón de dinero a través de obras públicas para que la sensación térmica de caras a las elecciones 2017 la gente de alguna manera olvide este primer semestre, digamos, del gobierno nuevo. Sí, que fue mucho peor de lo que se esperaba, por lo menos de lo que prometía el gobierno. Ahora, cuando uno ve una inflación del 40%, siendo optimistas, como decía Andrés, puede entender que dicho para que la gente lo entienda, que se morfó la devaluación de diciembre. ¿Creen que es posible de cara a diciembre o de acá hasta diciembre una nueva devaluación para no perder competitividad, como se suele decir, o no? Sí, por eso vale aclarar, el optimismo con una inflación de 40%, estamos hablando de niveles de inflación que duplican casi los del año pasado, frente a un gobierno que había anunciado una meta de inflación máxima para este año del 25%. Entonces, el escenario optimista son 15 puntos de inflación por arriba de el tope máximo que el propio equipo económico se propuso. Prat Guy concretamente lo dijo. Sí. O sea que ahí ya estamos hablando de problemas, porque si vos diseñás toda una política económica proyectando que la inflación máxima va a ser 25 y tenés un 40%, tenés problemas. Problema a la gente que le aumentan los precios mucho más, que no llega con las paritarias, digamos, cerraron alrededor del 30 y pico por ciento, o sea que están todas dando por lo menos 10 puntos abajo. Ahora, ¿qué irresponsabilidad? Porque si pensaban en una devaluación como la que hicieron, ¿de qué manera le iba a cerrar una inflación al 25%? Sí, está claro que solo creo que Prat Guy pensaba que la devaluación no iba a ir a precios y solo Sturzenegger pensaba que el aumento de tarifas no iba a ir a precios. Fueron anuncios oficiales que dijeron
a 2 personas. La realidad que conoce economista y no economista en Argentina es que si vos pegás una fuerte devaluación y aumento de tarifas, al otro día aumentan los precios y ahora tenemos ya presiones por nuevas devaluaciones. Marcos. A mí lo que me preocupa es un poco la descoordinación que hay de expectativas y la descoordinación que hay entre los distintos estamentos del Estado. Por un lado está el ministro de Economía hablando de que la inflación iba a estar al 25, ya estamos hablando del 40 o probablemente más. Había hablado de un crecimiento para este año del 1%, ya estamos hablando de una caída del 1,5% de piso. Y también había hablado de todas unas expectativas favorables hacia el segundo semestre, cosas que no se están cumpliendo. 1,5% caería el Producto Bruto. En 2015, 2016. Es decir, el 4% en la suma, es decir, con respecto al año pasado, 2.1 a favor contra 1,5, en contra marca 3.6 por lo menos. Estamos en el número de Brasil, que fue un desastre el año pasado. 1,5 es la estimación optimista. Sí. Porque además, la caída que viene en el primer semestre es mucho más grande. El último dato que se conoció de abril es desastroso. En construcción de una caída superior al 20%. Bueno, las pymes un 24% están anunciando de caída. Por eso digo, los indicadores son mucho más desastrosos. Este 1,5% es un escenario pensando en que se reactive muy fuerte la obra pública y mejore el consumo Hagan un interno. esfuerzo. ¿Qué está bien? ¿Qué funciona correctamente? Déjenme, más que nada para la gente, una esperanza moderada. ¿De qué manera? ¿Cuál es la jugada, el rebote que puede haber? Me parece que claramente si hay alguna chance de amortiguar la situación, ¿Es un mangazo? es que metan obra pública financiada con deuda internacional. Y con eso, aparte, estabilicen el dólar, pese a las presiones que va a haber, porque el dólar, obviamente, con esta inflación muy pronto va a estar al mismo nivel que antes de la Y devaluación. no te van a liquidar. Pero ya van a empezar a pedir, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, sí. Un precio más alto para el dólar. Pero- Con lo cual sería otra inflación que abatiría cualquier acomodo que se pueda hacer de paritarias ahora en los sueldos. Sí. Paritarias que, hay que tener en cuenta, se acortaron en gran parte a un semestre. Bueno, tanto nos cuesta recorrer un camino hacia a la expectativa positiva. Lo que pasa es que estamos cambiando de gobierno y estamos cambiando de orientación. Entonces, es como que estamos frenando toda una maquinaria para iniciar una nueva maquinaria de distintas orientaciones. Y, Ahora, en la maquinaria, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos bueno, viajamos en la nueva máquina? Bueno, los que están por encima de la línea de flotación, digamos que acompañan la ola, y los que están por debajo, lamentablemente van Estamos en un país subir. de 70 y 30, 30 por encima de la línea de flotación. Y probablemente. Qué cosa terrible. ¿Estás de acuerdo con eso, Andrés? Bien, ¿estás de acuerdo que los indicadores muestran que a nivel laboral, en el sector de la construcción ya se perdieron más de casi 40.000 puestos de trabajo en lo que van del año? Y que en muchos sectores, digamos, los datos de empleo que se conocen también empiezan a ser de pérdida clara. Entonces, pasamos de un escenario que se planteó de cara a la sociedad, van a llover inversiones, van a llover dólares una vez que se acomoden los precios relativos, a una realidad. Yo tengo acá datos de cooperativas de trabajo que están tratando de ver qué situación enfrenta de aumento de tarifa, de un montón de empresas que están discutiendo la continuidad o cierre de la producción y el empleo. De todas maneras, ustedes que han estudiado economía, que seguramente saben tanto, si estudiar economía determina que cuando vos llegas a ministro, la gran solución y la gran sabiduría es salir a pedir plata, eso lo puede hacer cualquiera que esté... No obstante, no se puede hacer eso en cualquier condición. Además, Tenemos que partir de un nivel de endeudamiento bajo como condición necesaria. bueno, eso es lo porque que había. Claro, bueno, pero nadie te va a prestar cuando estás muy endeudado, sino que todo lo contrario. Primero tenés que partir de un nivel de endeudamiento hacia el exterior, ¿no? En dólares, en moneda dura, que no podés controlar, Bueno, un nivel bajo. Y A en partir de ahí- septiembre viene la muchachada del Fondo Monetario Internacional, además, ¿no? Sí, está claro que este tipo de política económica, cuando uno mira el perfil del ministro de Economía, el perfil del hombre Banco Central, la carta de presentación es que tiene una libreta, digamos, de banqueros afuera de conocido importante, porque es pedir plata. Entonces, como diseño de política industrial, política agropecuaria, política de vivienda, política regional, mucha esperanza no podés tener, porque lo único que hay es un tipo con una buena agenda de teléfono de banquero para pedir plata, para juntar los dólares para que no se desestabilice la situación. Muchas gracias, pese a la lectura negativa que estas cosas traen. Les agradezco, Andrés y Marcos.
Hablaba del Fondo Monetario Internacional, esto me llevó mentalmente a los Estados Unidos y allí están cocinándose cosas que también van a gravitar el año